Israel 2026. El reloj que el mundo intentó detener en 1948, un pueblo disperso por 2000 años entre más de 80 naciones, regresó a la misma franja de tierra donde sus antepasados habían sido exiliados. Sin ejército consolidado, sin infraestructura, rodeado por 5 países que declararon la guerra el mismo día en que la independencia fue proclamada. La probabilidad calculada por analistas militares de la época era de extinción. 78 años después, ese mismo pueblo no solo sobrevivió, sino que se convirtió en el centro de gravedad de cada crisis geopolítica relevante del planeta. Y en esta misma semana de marzo de 2026, mientras misiles cruzan el cielo del Medio Oriente y el mayor enemigo declarado de este pueblo entra en colapso, un texto escrito hace más de 2500 años está describiendo lo que está sucediendo con una precisión que ningún analista político logra replicar. Esto no es coincidencia. Esto es el reloj avanzando. Si este contenido le está conmoviendo de alguna forma, quiero hacerle una invitación muy especial. Hemos preparado un ebook con 60 oraciones para realizar en el día a día. Son oraciones prácticas, directas y poderosas, pensadas para fortalecer su fe, abrir caminos, traer protección, salud y prosperidad a su rutina. Se encuentra con un valor promocional y el enlace está en el comentario fijado aquí abajo. Además de ayudarle espiritualmente todos los días, cuando adquiere el ebook, también ayuda a mantener este canal activo, permitiendo que continuemos trayendo videos diarios como este para usted. Así que eche un vistazo al comentario fijado, acceda al enlace y garantice el suyo mientras está en el valor especial. Y por supuesto, si este tipo de contenido tiene sentido para usted, suscríbase al canal ahora. Así no se perderá ninguno de los próximos mensajes. Continuemos. Para entender el peso de lo que está sucediendo ahora, es preciso volver a un momento que ocurrió no en 2026, sino en mayo de 1948, el momento en que el Estado de Israel fue proclamado y el reloj bíblico pasó a marcar el tiempo de una forma que el mundo aún está intentando procesar. Aquel día 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurion leyó en voz alta la Declaración de Independencia del Estado de Israel en una ceremonia en Tel Aviv. Eran aproximadamente las 4 de la tarde en el horario local. 11 minutos después, los Estados Unidos reconocían oficialmente al nuevo Estado. 11 minutos. Y a la medianoche de aquel mismo día, cuando el mandato británico sobre Palestina expiró oficialmente, 6 ejércitos árabes cruzaron las fronteras para eliminar lo que acababa de nacer: Egipto por el sur, Jordania por el este, Siria por el noreste, Líbano por el norte, Irak y Arabia Saudita con tropas de apoyo, contra un Estado con menos de 24 horas de existencia, sin fuerza aérea organizada, sin tanques modernos, con una población de 600.000 personas y con suministros de munición para menos de 72 horas de combate intenso. El resultado de esa guerra debería haber sido la extinción inmediata. No lo fue. Israel sobrevivió, ganó territorio, estableció fronteras y en el proceso desafió cada cálculo de probabilidad que analistas militares de 4 continentes habían realizado sobre aquel conflicto. Lo que sucedió en aquella guerra es estudiado hasta hoy en academias militares, no porque el pueblo judío tuviera el ejército más poderoso de la región, sino porque el desenlace simplemente no concordaba con los datos que existían antes del inicio de los combates. Pero para entender por qué 1948 importa proféticamente, es necesario retroceder aún más. 2500 años antes de esa fecha, para ser más exactos. El profeta Ezequiel estaba exiliado en Babilonia cuando recibió una visión que quedaría entre las más comentadas de todo el Antiguo Testamento. Fue llevado en espíritu a un valle, y ese valle estaba cubierto de huesos. No huesos frescos, no cuerpos recientes, huesos secos, completamente secos. La imagen que Ezequiel usa es la de una nación tan completamente destruida que ni la memoria de vida había quedado en ella. Y entonces Dios hizo una pregunta que atraviesa los milenios con una claridad perturbadora. Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Ezequiel,
capítulo 37, versículo 3. Ezequiel no sabía responder. Dijo apenas que Dios era quien lo sabía. Y entonces vino la instrucción: profetiza sobre estos huesos, diles que oigan la palabra del Señor. Y mientras Ezequiel profetizaba, los huesos comenzaron a moverse, a juntarse, tendones aparecieron sobre ellos, después carne, después piel. Y finalmente, 4 vientos soplaron sobre aquel campo y los cuerpos se levantaron. Un ejército inmenso, en una tierra que momentos antes era apenas un cementerio. La interpretación de este texto es disputada por teólogos hace siglos, pero lo que ningún estudioso serio consigue ignorar es la precisión histórica de lo que sucedió en 1948. Un pueblo declarado muerto por la historia, disperso por 67 naciones durante 2000 años, retornó a la misma franja de tierra con la misma lengua, el mismo texto sagrado, la misma identidad. Esto no tiene paralelo en ningún otro pueblo de la historia humana. Los imperios que conquistaron a Israel están en el museo. Israel está en el mapa. Dimensione esto. Los babilonios que exiliaron a los judíos ya no existen como nación. Los asirios que destruyeron las 10 tribus del norte ya no existen como nación. Los romanos que destruyeron Jerusalén en el 70 después de Cristo y esparcieron a los judíos por el mundo ya no existen como nación. El pueblo que cada uno de esos imperios intentó borrar es el mismo pueblo que está en el centro de las noticias de hoy. Pero el retorno de Israel no fue solo geográfico, fue el inicio de una cadena de eventos que los profetas describieron con un lenguaje que solo tiene sentido cuando se está en medio de ella. Zacarías, escribiendo en el siglo VI a.C., usó una imagen que hoy cualquier periodista internacional entendería sin necesidad de explicación. Zacarías, capítulo 12, versículos 2 y 3. Yo haré de Jerusalén una copa de veneno para todos los pueblos de alrededor, y todos los que intenten levantarla serán heridos. Jerusalén será una piedra pesada para todas las naciones. ¿Puede usted encontrar cualquier otro punto geográfico en el planeta que, con menos de 150 kilómetros cuadrados de área urbana, produzca más resoluciones de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU que todos los otros conflictos del mundo combinados? Cualquier otra ciudad que aparezca al mismo tiempo como el mayor punto de disputa territorial del planeta y como el destino de peregrinación de más de 3 religiones que juntas representan más de 4.000 millones de personas. Jerusalén es exactamente lo que Zacarías describió, una piedra que el mundo entero quiere cargar y nadie consigue levantar sin lastimarse. Esto fue escrito cuando Jerusalén estaba en ruinas, cuando el pueblo judío estaba en cautiverio y cuando cualquier observador racional habría dicho que aquella ciudad había perdido su relevancia para siempre. Ahora observe lo que está sucediendo en esta primera semana de marzo de 2026. En la madrugada del 28 de febrero, operaciones combinadas de las fuerzas estadounidenses e israelíes alcanzaron cientos de objetivos en diversas provincias iraníes simultáneamente. Según informes del Instituto para el Estudio de la Guerra, organización estadounidense que monitorea conflictos militares, cerca de 2.000 ataques fueron conducidos por Israel y por los Estados Unidos solamente hasta el primer día de marzo. Ali Khamenei, el líder supremo que gobernó Irán por 37 años, murió en los primeros ataques. Los medios estatales iraníes confirmaron la muerte y el gobierno declaró 40 días de luto nacional. La Guardia Revolucionaria prometió una represalia severa. Oleadas de misiles balísticos iraníes fueron lanzados contra Israel y contra bases estadounidenses en Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania. El día 2 de marzo, la guerra se extendió al Líbano. Israel lanzó una invasión terrestre desde el sur del país y pasó a atacar la infraestructura de Hezbollah en Beirut. La agencia de noticias libanesa reportó ataques en al menos 6 localidades del sur del Líbano en la misma noche. El Consejo de Seguridad de la ONU fue convocado en reunión de emergencia. Líderes europeos realizaron una videoconferencia de crisis. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, convocó una llamada con países del Grupo de los 7 para discutir los próximos pasos.
el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó públicamente que acciones militares de esta magnitud conllevan el riesgo de desencadenar una cadena de eventos que nadie puede controlar. Angustia entre las naciones, sin saber qué hacer. Esa es la frase exacta que Jesús usó en el discurso del Monte de los Olivos, registrada en Lucas, capítulo 21, versículo 25. La palabra griega original es aporía, ausencia de salida visible, el momento en que los caminos conocidos dejan de funcionar. ¿Puede usted leer la descripción del Consejo de Seguridad de la ONU en esta semana y no reconocer la textura de aquello que Jesús describió? Pero lo que vuelve todo esto proféticamente denso no es solo la guerra, es el contexto de quién está siendo desmantelado. Irán no es cualquier nación, es el heredero geográfico y cultural directo del Imperio Persa. La palabra Irán deriva de ario, referencia directa a la identidad étnica del antiguo imperio. Persépolis, la capital ceremonial del Imperio Persa, está localizada en lo que hoy es la provincia de Fars, en el sur de Irán. Susa, la ciudad donde el libro de Esther se desarrolla casi enteramente, es la actual ciudad iraní de Shush, en el suroeste del país. La tumba que la tradición judaica asocia a Esther y Mardoqueo está en Hamadán, ciudad iraní a cerca de 340 kilómetros al oeste de Teherán. Esto no es una alegoría forzada, es historia con dirección. Y ahora abra el libro de Ezequiel, capítulo 38. El profeta describe una coalición de naciones que se levantará contra Israel en los últimos días. Menciona a Persia por su nombre. Ezequiel 38, versículo 5. Entre los aliados de Gog, en la gran embestida contra el pueblo restaurado en su tierra. La Persia de Ezequiel es el Irán de 2026. El mismo territorio, el mismo nombre histórico, el mismo patrón de hostilidad declarada al pueblo de Israel. Lo que está colapsando en este momento no es solo un régimen político, es una estructura que por 37 años funcionó como el principal motor financiero e ideológico de la hostilidad regional contra Israel. Hezbolá en el Líbano fue financiado por Teherán. Hamás en Gaza recibió armamento iraní. Los hutíes en Yemen operaron dentro de la misma red. La Guardia Revolucionaria Islámica exportó doctrina y misiles a cada uno de estos grupos con un objetivo declarado que nunca fue disfrazado: eliminar al Estado de Israel del mapa. Esto no era retórica, era doctrina de Estado. Estaba escrita en discursos oficiales, en documentos de gobierno, en desfiles militares, donde los misiles cargaban inscripciones en hebreo diciendo que Israel sería destruido. Este sistema acaba de perder su centro de gravedad. ¿Puede usted imaginar lo que significan 2000 acciones militares en menos de 48 horas? Para tener una referencia de escala, la campaña aérea de la OTAN contra Libia en 2011, una operación que duró 7 meses, totalizó aproximadamente 26.000 salidas de aeronaves. La operación de los primeros 2 días contra Irán en 2026 llegó a 2.000 ataques en un intervalo que apenas cubrió 2 días corridos. Es una intensidad que solo encuentra paralelo en algunas de las operaciones más intensas de la Segunda Guerra Mundial. Y el objetivo principal de esta operación era exactamente el programa que, según las autoridades estadounidenses e israelíes, representaba la amenaza existencial más concreta para Israel en los últimos años: el programa nuclear iraní. Según el Tratado de No Proliferación que Irán firmó y después pasó años violando, el país había llegado a niveles de enriquecimiento de uranio que analistas occidentales clasificaban como a un paso de la capacidad para la producción de armamento nuclear. Las negociaciones diplomáticas habían fallado en febrero de 2026, pocos días antes de los ataques. La respuesta no vino por vía diplomática. Esto es relevante proféticamente porque varias de las profecías sobre la protección de Israel describen a Dios actuando justamente en el momento en que la amenaza existencial alcanza su punto máximo. Ezequiel 38 y 39 describen una coalición que avanza contra Israel en un momento en que el pueblo está establecido en su tierra, y describe a esa coalición siendo desmantelada. El texto no es específico sobre los mecanismos.
pero es específico sobre el resultado. La embestida contra Israel falla. Ahora deténgase en un momento que ningún noticiero internacional mencionó con el peso que merecía. El día 2 de marzo de 2026, al ponerse el sol, el calendario judío marcó el inicio de Purim. La fiesta se extiende hasta la noche del día 3. Purim no es una fecha menor en el calendario judío. Es una de las fiestas más celebradas del judaísmo, con lecturas públicas del libro de Esther, y una alegría que contrasta con el peso de la historia que le dio origen. Y la historia que le dio origen comienza en el mismo territorio que está colapsando ahora. El rey Asuero gobernaba un imperio que se extendía desde la India hasta Etiopía, 127 provincias bajo una sola corona. Su corte estaba en Susa, la actual Shush, en el suroeste de Irán. Un hombre llamado Amán había ascendido al puesto más alto del gobierno, justo debajo del rey, y Amán tenía una obsesión. Había un judío en la corte que se rehusaba a inclinarse ante él. El nombre de ese judío era Mardoqueo. Amán no se contentó con la humillación de un solo hombre. Fue al rey y obtuvo permiso para exterminar a todo el pueblo judío en todas las 127 provincias del imperio en un solo día. El decreto fue firmado, sellado con el anillo real, y los mensajeros lo llevaron a cada rincón del territorio persa. Una fecha fue elegida por sorteo para la ejecución. En hebreo, la palabra para suerte es pur, de ahí el nombre de la fiesta. Cuando Mardoqueo supo del decreto, rasgó sus vestiduras y se cubrió de ceniza. El luto se extendió entre los judíos de todas las provincias, y fue en ese momento cuando la historia giró hacia una mujer que había permanecido callada hasta entonces. Una joven llamada Esther, sobrina de Mardoqueo, había sido elegida para ser reina de Asuero sin que el rey supiera de su origen judío. Mardoqueo envió un mensaje a Esther con el peso de todo lo que estaba en juego. Ella necesitaba ir ante el rey e interceder por su pueblo. El problema era legal y fatal. Nadie, ni siquiera la reina, podía presentarse ante el rey sin ser convocado. La pena era la muerte inmediata, a menos que el rey extendiera su cetro de oro en gesto de clemencia. Asuero no había llamado a Esther por 30 días. La respuesta de Mardoqueo a la vacilación de Esther está entre las frases más densas de todo el texto bíblico. Libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? No era una pregunta retórica, era un posicionamiento ante la historia. Esther pidió un ayuno de 3 días y 3 noches. Después de eso, dijo una frase que lo resume todo. Y si perezco, que perezca, sin garantía. Solo decisión. Ella entró. El rey extendió el cetro. Lo que se desarrolló en los días siguientes fue una reversión completa del decreto de Amán, orquestada con una precisión que el libro de Esther narra sin citar el nombre de Dios una sola vez. Amán fue ejecutado en la misma horca que había mandado construir para Mardoqueo. El pueblo judío recibió autorización para defenderse. La fecha marcada para el exterminio se convirtió en fecha de supervivencia. Esto sucedió en el imperio persa, en el mismo territorio que el mundo llama hoy Irán. Y la fiesta que conmemora esa reversión cayó en 2026 exactamente en la misma ventana en que el heredero histórico de ese imperio está perdiendo a su líder supremo en conflicto directo con Israel. Purim sigue el calendario lunar judío hace siglos, calculado por reglas que no tienen ninguna relación con la geopolítica contemporánea. Nadie ajustó esa fecha, nadie planeó esa superposición, y aún así está aquí, con una precisión que va más allá de lo que cualquier análisis estratégico puede acomodar. El patrón aquí no es solo de supervivencia, es de reversión. Amán construyó una horca para Mardoqueo y fue ejecutado en ella. El decreto que debía exterminar a los judíos se volvió contra quien lo había firmado. Esto no es un detalle narrativo, es el patrón que atraviesa toda la Biblia. El faraón que ordenó que todos los bebés hebreos fueran lanzados al Nilo terminó viendo a su propio ejército ahogado en el Mar Rojo. El rey Nabucodonosor, que destruyó el templo en Jerusalén, terminó arrastrándose como un animal por 7 años. Según Daniel, capítulo 4.
El Amán, que construyó una horca de 22 metros de altura para ahorcar a Mardoqueo, fue el primero en ser colgado en ella. El patrón no necesita ser idéntico para ser reconocible. La Biblia nunca exigió repetición fotográfica. Exige atención al eco, y el eco aquí es audible. Ali Khamenei construyó durante 37 años una de las estructuras militares e ideológicas más sofisticadas del Medio Oriente, con un único objetivo declarado: la destrucción del Estado de Israel. Financió grupos terroristas en 4 países diferentes. Exportó misiles que fueron lanzados contra ciudades israelíes. Entrenó combatientes cuyo único propósito era presionar las fronteras de Israel desde múltiples direcciones al mismo tiempo. Y en 2026 murió en ataques conducidos por la nación que pasó 3 décadas intentando borrar. Purim está sucediendo exactamente ahora, pero existe una dimensión de este retorno de Israel al centro de la profecía que va más allá de los eventos militares, va más allá de la geopolítica, va más allá incluso de las fechas del calendario judío. Existe una pregunta que Ezequiel hizo al Valle de los Huesos Secos que aún no ha sido completamente respondida. Cuando los huesos se juntaron, cuando los tendones y la carne y la piel cubrieron aquel ejército, el texto dice que los cuerpos estaban allí. Pero aún no había aliento en ellos. La nación había sido reconstituida físicamente, pero el espíritu aún no había llegado. Ezequiel, capítulo 37, versículos 8 y 9. Y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Teólogos que trabajan con este pasaje hace décadas señalan una distinción que el texto establece con claridad. Hay 2 momentos en la visión. Primero, la reconstitución física, la nación volviendo a la tierra, los huesos ganando forma. Eso sucedió en 1948, cuando Israel fue proclamado Estado. Segundo, la restauración espiritual, el aliento que aún no había llegado. Ese segundo momento, según estas lecturas, aún está por venir. Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. Un texto que Pablo escribió para la comunidad de Roma en el primer siglo, aborda este segundo momento con un lenguaje que no siempre recibe la atención que merece. Pablo dice que a Israel le ha acontecido un endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Esto no es un dato menor. Pablo está describiendo un orden de eventos. Los gentiles entran en número completo, y entonces Israel, como pueblo, reconoce al Mesías que rechazó hace 2000 años. El retorno geográfico de Israel fue la primera parte de la visión de Ezequiel. El retorno espiritual es la segunda, y las Escrituras indican que esos 2 momentos forman parte del mismo plan, ejecutado en el tiempo de Dios, no en el tiempo de los noticieros. Y aquí es donde el texto profético converge de una forma que va más allá de lo que cualquier análisis político puede alcanzar. ¿Puede usted calcular la probabilidad de que un pueblo mantenga su identidad, lengua y tradiciones por 2000 años de dispersión entre 80 naciones? Los académicos que estudian lingüística documentan que las lenguas muertas no resucitan. El latín está muerto, el arameo está muerto, el griego antiguo como lengua hablada está muerto. El hebreo fue la única lengua de la historia humana que salió de 2000 años de desuso como lengua cotidiana y regresó como el idioma oficial de una nación moderna. Esto sucedió en el mismo siglo en que Israel fue reconstituido como Estado. No es un detalle, es un dato verificable que no encuentra paralelo en ninguna otra lengua humana documentada. Los académicos que estudian dispersiones poblacionales documentan que los grupos étnicos dispersos por más de 3 generaciones en territorios diferentes pierden su identidad colectiva en un plazo que varía de 200 a 300 años. El pueblo judío mantuvo su identidad colectiva por 2000 años en países que hablaban ruso, árabe, persa, yidis, polaco, francés, español, alemán.
Esto tampoco tiene paralelo documentado en la historia humana. Y cuando regresaron, regresaron al mismo lugar, no a ninguna de las 80 naciones donde habían vivido, a la misma franja de tierra que los textos que cargaron durante 2000 años de exilio describían como la tierra prometida. Esto está sucediendo ante sus ojos y continúa sucediendo. Pero existe un detalle que debe ser dicho con la misma seriedad con que todos los otros fueron presentados. El retorno de Israel al centro de la profecía no es una invitación al triunfalismo. No es una licencia para decretar el fin del mundo con una fecha marcada en el calendario. No es justificación para el tipo de sensacionalismo que llena las redes sociales, con cuentas regresivas y profecías calculadas con precisión quirúrgica que Jesús mismo dijo que nadie posee. En el mismo discurso del Monte de los Olivos, en que Jesús describió señales en el sol, en la luna y en las estrellas, angustia entre las naciones y pueblos desfalleciendo por el terror de lo que está por venir, añadió una instrucción directa que es imposible ignorar. Mateo, capítulo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Cualquier sistema que produzca una fecha exacta para eventos escatológicos está operando fuera de lo que las Escrituras autorizan. Esto no es humildad intelectual performática, es lo que el texto dice. Y el texto dice eso en el mismo capítulo en que Jesús describe las señales de los tiempos. Lo que las Escrituras piden no es el cálculo de la fecha, es el reconocimiento del patrón. Es la capacidad de mirar lo que está sucediendo con ojos abiertos y reconocer la calidad de un momento cuando se presenta. Y la calidad de este momento, con el heredero del imperio persa en colapso en la misma semana en que se celebra Purim, con Israel en el centro de cada noticia que importa en el planeta, con las profecías de Ezequiel y Zacarías y Joel, describiendo lo que está ante los ojos, con un lenguaje escrito hace 25 siglos, tiene una textura que esa gramática profética reconoce sin esfuerzo. Y si usted aún tiene alguna duda sobre el peso de lo que está sucediendo, piense en lo siguiente. En 1948, cuando Israel regresó a su tierra, había aproximadamente 650,000 judíos viviendo en aquel territorio. Hoy, el Estado de Israel tiene una población de cerca de 9,600,000 personas, de las cuales aproximadamente 7,200,000 son judías. En menos de 80 años, el mismo territorio que tenía menos de 1 millón de habitantes se convirtió en una de las fuerzas militares más avanzadas tecnológicamente del mundo, con uno de los sistemas de defensa antiaérea más sofisticados jamás desarrollados, con capacidad nuclear no declarada oficialmente, pero ampliamente reconocida por servicios de inteligencia de 16 países, con una economía que, a pesar de tener solo 9 millones de personas, produce más empresas listadas en el Nasdaq que cualquier país del mundo excepto los Estados Unidos y China. En 78 años, a partir de un campo de refugiados rodeado por 5 ejércitos enemigos. Dimensione lo que eso significa. Una nación que debería haber sido extinguida en 24 horas se convirtió en menos de 8 décadas en una de las potencias regionales más consecuentes del planeta, no por azar histórico, por un proceso que cualquier lector del Antiguo Testamento reconoce inmediatamente como el patrón que los profetas describieron cuando hablaron de la restauración del pueblo de Dios en su tierra. Pero aquí es donde la narrativa profética exige un paso más, porque el retorno de Israel al centro de la historia no está sucediendo en el vacío. Está sucediendo dentro de un arco narrativo mucho mayor que comienza en Génesis y apunta hacia algo que va más allá de cualquier conflicto geopolítico, por más históricamente significativo que sea. Los profetas que describieron la dispersión de Israel también describieron su restauración, y los que describieron su restauración también describieron lo que viene después. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Describe un momento en que Israel mirará a aquel a quien traspasaron y llorarán por él como se llora por el hijo unigénito. Ese texto fue escrito 480 años antes de Jesús y describe un momento de reconocimiento nacional,
cuando el pueblo que rechazó a su Mesías volverá a él. Pablo, en Romanos 11, hace eco de esta visión. El endurecimiento de Israel en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles, y entonces la salvación de todo Israel. El retorno geográfico de Israel en 1948 fue el primer movimiento visible de ese arco. El colapso de las estructuras que amenazaban su existencia en 2026 puede ser un avance más en el mismo arco. Pero el clímax de ese arco no es una batalla geopolítica, es un reconocimiento espiritual. Un pueblo entero mirando a Jesús de Nazaret y reconociendo en él al Mesías que sus ancestros rechazaron. Y cuando eso suceda, Pablo dice que será como vida de entre los muertos para el mundo entero. Entonces, ¿qué hace usted con todo esto? Existe una tentación humana muy previsible ante un momento de peso como este. Una parte de las personas querrá transformar este contenido en una agenda de supervivencia. Calcular rutas de escape, almacenar recursos, montar estructuras de protección para un colapso que puede o no materializarse de la forma imaginada. Otra parte hará el movimiento opuesto. Cerrará la ventana, lo clasificará como alarmismo y seguirá el día como si nada hubiera sido dicho. La Biblia no valida ninguna de esas dos respuestas. Lo que las Escrituras piden consistentemente en momentos de convergencia como este es algo más exigente que el pánico y más honesto que la negación. Es discernimiento. La capacidad de mirar lo que está sucediendo con ojos abiertos, reconocer el peso del momento sin ser derribado por él y dejar que ese peso produzca algo concreto por dentro, no solo una reacción por fuera. Jesús usó una imagen muy concreta para esto. Dos hombres construyendo casas, uno sobre la arena, otro sobre la roca. La tempestad que vino sobre las dos casas era la misma. El viento era el mismo. La lluvia era la misma. Lo que diferenció el resultado no fue la intensidad del problema externo, fue la naturaleza del fundamento interno. La casa sobre la roca no quedó inmune a la tempestad. Resistió a ella. Este es el tipo de preparación que un momento como este convoca. No inmunidad a lo que está sucediendo en el mundo. Solidez suficiente para atravesar lo que está sucediendo sin perder el centro. Si usted ha llegado hasta aquí y este contenido ha tenido sentido para usted, suscríbase al canal, no para seguir noticias, sino para continuar esta lectura profunda de los eventos con la seriedad que merecen. Haga clic en la campana para no perderse ningún análisis y deje un comentario abajo. ¿Qué es lo que más llamó su atención en esta convergencia? ¿Qué es lo que aún no había conectado? Esta conversación continúa en los comentarios. Cuando Esther entró en aquella sala sin ser llamada, no sabía qué vendría después. Sabía apenas que había un decreto de muerte firmado contra su pueblo y que ella estaba en el único lugar del mundo capaz de cambiar el desenlace. Sabía que el silencio era una forma de elección, que quedarse callada era, en la práctica, estar de acuerdo con el decreto y que existía algo mayor que el miedo a lo que podría suceder dentro de aquella sala. La historia no se repite con precisión quirúrgica, pero tiene patrones, y el patrón que se está presentando en 2026 es el mismo que atraviesa toda la narrativa bíblica, de Abraham a Ezequiel, de Daniel a Juan en Patmos. Dios no abandona lo que prometió guardar. Y el pueblo que regresó a su tierra después de 2000 años de dispersión, que sobrevivió a cada decreto de exterminio que intentó borrarlo, que mantuvo lengua e identidad por 80 generaciones de exilio y que está en el centro de cada crisis que sacude al mundo en este momento, es la prueba viva de que existe un lenguaje siendo hablado por encima del nivel de los noticieros, un lenguaje que la Biblia llama profecía, que hombres como Ezequiel, Zacarías, Joel, Daniel y Pablo escribieron en momentos en que Israel estaba destruido, disperso, humillado, aparentemente olvidado por el propio Dios que había prometido guardarlo, y que está siendo leído en voz alta por los eventos de 2026 con una claridad que prescinde de cualquier exageración. No se trata de decretar el fin de nada con precisión de calendario, se trata de reconocer que usted está viviendo en uno de los momentos en que lo eterno se vuelve imposible de ignorar.
en que la distancia entre lo que estamos haciendo con nuestras vidas y lo que deberíamos estar haciendo se vuelve más difícil de justificar, en que un pueblo que debería haber desaparecido de la faz de la tierra 2 docenas de veces en los últimos 3000 años continúa existiendo, regresó a su tierra, habla su lengua antigua y está en el centro de la crisis más consecuente del planeta. Y usted está en medio de esta conversación, quiera o no. La pregunta que Mardoqueo hizo a Esther atraviesa los milenios sin envejecer. Y quién sabe si para esta hora has llegado hasta aquí. Esto no es una pregunta retórica, es un posicionamiento. Y solo usted puede responder.